El tema que traigo en sí me dijeron que era para jóvenes, pero la verdad es que nos puede ayudar a todos. Yo te pregunto, ¿quién de aquí no quiere ser del montón? Que levante la mano. Espero que todos, pues ¿cómo? Ser del montón es ser como todos los demás. Pero yo veo en la Biblia grandes hombres y mujeres usados poderosamente por Dios que marcaron una diferencia en sus generaciones. ¿Quieres ser como ellos? ¿O quieres ser como esos que, no tiene nada bueno que decir, al contrario, tiene mala fama? ¿Quieres buena fama o mala fama? Cuando la gente ve algo en ti, algo que quiere seguirte, quiere decir que estás dejando huella. Y muchas veces en tu cara se ve si brillas, si reflejas al Señor, si estás amargado o amargada, si estás enojada o enojado. Yo no sé cómo vengas el día de hoy. Tal vez te peleaste con tus papás, tal vez te peleaste con tu esposa, con tu esposo. Todos hemos fallado. Nadie es perfecto. Todos hemos caído de una o de otra manera. Y yo no encuentro en la Biblia a un ser perfecto salvo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se trata de nunca cometer errores para no ser del montón. Se trata de que aunque caigas, te levantes y sigas adelante. Amén. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Caer es fácil, pero levantarse no es tan fácil. Ahora, hay un joven en la Biblia que a mí me impacta sobremanera y sobre él vamos a hablar en esta tarde. Se llama José. Yo creo que muchos conocen su historia. No Josué, que también era un joven. José. ¿Qué sabemos de José a grandes rasgos? Que a la edad de 17 años Dios le dio sueños de grandeza, que era el consentido de papi, y eso hizo que él le hiciera una túnica, y sus hermanos lo alucinaban, porque era el consentido de papá y por esos sueños que Dios le había dado. Pero vamos a ir analizando la vida de José para entender 5 cosas que él hizo y que si nosotros las hacemos, vamos a marcar la diferencia. Amén. Vayan a Génesis capítulo 37. De ahí vamos a partir. Vean lo que dice el versículo 1 en adelante. Génesis 37, ¿ya lo tienen? Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, ¿siendo de qué? De 17 años, ¿qué estaba haciendo? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Yo te pregunto, joven, a la edad de 17 años, ¿tú qué estás haciendo? No creo que estés apacentando rebaños, ¿verdad? Pero ¿estás haciendo lo que te toca hacer? A esa edad, ¿qué te toca hacer? Cosas en la casa que te encarguen tus papás, pero sobre todo estudiar, ¿sí o no? Ahora, aquí vemos a José haciendo lo que le tocaba hacer y estaba apacentando las ovejas con sus hermanos.
Y luego dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo sé que como padres cometemos muchos errores, y un gran error que nosotros cometemos como padres es tener consentidos. Es tener un patito feo en la casa al que rechazamos, al que no queremos, y a uno al que más queremos le damos más, lo tratamos mejor, lo escuchamos más. ¿Qué pasó con esta situación? Hizo que los hermanos de José lo aborrecieran. Y si seguimos leyendo, vean lo que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y bueno, vemos ahí después esos 2 sueños que Dios le dio. Pero sáltense ahora al versículo 12. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ay, qué flojera, papá, no quiero ir. ¿Qué dijo? Heme aquí. El primer punto que vemos en la vida de José que marcó la diferencia es que era un hijo obediente. Y ahorita los jóvenes, ay, ¿para qué me hiciste venir acá? Yo no quiero obedecerte. Es bien fácil a la edad de la juventud ser rebeldes y querer hacer lo que nosotros queramos. Pero a mí me impacta la vida de José porque pese a que sus hermanos lo alucinaban, lo acabamos de leer, lo aborrecían, él obedeció a su papá. Él le pudo haber dicho, papá, mis hermanos me tratan re mal, me hacen bullying. ¿Y quieres que yo vaya a ver cómo están? Por favor, no me pidas eso. Pero él, ¿qué dijo? Heme aquí. Y vemos que si seguimos leyendo, dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Se burlaban incluso de él. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y vemos más adelante que sus hermanos lo meten en esa cisterna, pasan unos madianitas o ismaelitas, que es lo mismo, y se lo venden y ellos se lo llevan para Egipto. Yo me llevaba bien con mis hermanos, pero yo veía, por ejemplo, en mis hijos mucho pleito.
Marto y Andrés, Martín, mi hijo Marto, y Andrés, que conocen como G.I. Joe, se llevaban como perros y gatos. Se llevan 5 años de diferencia. Y Marto era, pues bien, le hacía bullying a cada rato. Pasaba y por la nada le daba zapes en la cabeza. A cada rato, no sé cuántas veces al día, le daba zapes. Hoy en día, tú quieres tocarle la cabeza a mi hijo Andrés y tiene como un trauma, un issue, un problema ahí, que no le gusta que le toquen la cabeza, pero es a raíz de lo que su hermano le hizo. Y siempre se peleaban. Ya más grande, Andrés estudió, se me fue el nombre, de las artes, esas artes marciales. Dime si ahorita Marto se mete con él. Ya ahorita le saca la vuelta y flojito y cooperando con él, ¿no? Porque pues se sabe defender y pues está más alto, ¿no? A lo que voy con esto es que muchas veces entre hermanos se pueden estar molestando muchísimo. Y la causa de eso, en este caso, ¿cuál fue? ¿De quién fue la culpa? Del padre. Porque hizo acepción con sus hijos. Tenía un consentido. Entonces José vemos que a pesar de todo obedeció a su padre y todo, pero la sufrió con sus hermanos. Sus hermanos lo alucinaban al grado, imagínate a qué grado llegó que lo querían matar. Tanto lo alucinaban. Pero la culpa real, ¿de quién fue? Del padre. Entonces analiza, gracias a Dios que hay padres aquí. Porque yo quiero que vayas examinando cómo estás tratando a tus hijos. Si hay un hijo que tú estás rechazando y hay otro que tú estás favoreciendo, aguas. Porque entre ellos puede crearse una gran amargura o un gran odio. ¿Queremos eso como padres? Yo creo que no. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero vemos que José, a pesar de cómo sus hermanos lo trataban, él obedecía. Y eso es algo impresionante. Vean lo que dice, por favor, Efesios 6, capítulo 1. Y ahorita regresamos. ¿Ya lo tienen? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿porque qué? Porque esto es justo, esto es lo correcto delante de Dios. ¿Que cuesta a veces trabajo obedecer? La verdad es que sí. ¿Creen que a Jesús le costó trabajo obedecer a su Padre Celestial? ¿Quién cree que sí? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre, ¿creen que le costó trabajo ir a la cruz, lo que le estaba pidiendo su Padre? Sí le costó trabajo. Pero dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ahí en ese huerto, él estaba sufriendo y le decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú. O sea, ¿no hay otra manera de hacerlo? Seguro tengo que ir a la cruz y en esa cruz tú me vas a dejar solo para cargar yo con el pecado de toda la humanidad. ¿Estás seguro de eso? ¿No hay otra manera más fácil de hacerlo? ¿Qué creen que le dijo el Padre? No hay otra manera. Tú eres ese cordero que va a quitar el pecado del mundo. Y él con todo ese sufrimiento obedeció. Obedecer cuesta. Pero tú marcas una diferencia y no eres del montón si tú como hijo de Dios obedeces ya sea a tus padres o yo sé que aquí hay gente ya mayor. Si tú como mujer obedeces a tu marido, obviamente, no me malentiendan, tampoco se vale que tú como hombre la pisotees. Tenemos que obedecerlos y hay que ser mansas
perdón que lo diga, pero no mensas, ¿ok? Entonces no abuses de la autoridad que Dios te ha dado a ti como hombre. Pero obediencia, apréndanse esto, es igual a bendición. Desobediencia es igual a maldición. Tú obedeces aunque te cueste trabajo y Dios tarde o temprano te va a bendecir. Tú desobedeces a Dios o lo que Él te manda o lo que tus padres te mandan o lo que nos mandan a hacer y acarreas sobre tu vida maldición. El montón, la mayoría, ¿qué creen que hacen? ¿Creen que son obedientes? La respuesta es no, son rebeldes. Somos, dijo el otro. Entonces, por donde le veas, nos conviene ser obedientes. Queremos no ser del montón, aprendamos a ser obedientes, aunque nos cueste trabajo. Amén. Regresen ahora a Génesis y vean lo que dice el versículo 35, Génesis 37, versículo 35. Que fue lo que les dije, pero vean lo que dice. Y se levantaron todos sus hijos, los hijos de Jacob, y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso ser consolado, no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé el enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Bueno, aquí vemos que sus hijos lo engañan, la túnica de colores de José la llenan de sangre, y se la enseñan al padre, y Jacob pensó que su hijo lo había despedazado una fiera. Pero vean lo que dice el 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vayan ahora al capítulo 39, versículo 1 en adelante. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Y qué dice el versículo 2? Mas Jehová estaba con él. ¿Por qué creen que Dios estaba con José? ¿Creen que José amaba a Dios? La respuesta es sí. Y dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vean lo que dice vean lo que dice Proverbios 13:14 para explicarles esto que acabamos de leer. Ya lo tiene. Proverbios 13:14 dice lo siguiente. Es 13:4. Ay, mi vida, gracias. Es 13:4. Gracias, qué lindos. No sé qué me picó. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza,
Mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? Será prosperada. Acabamos de leer que todo lo que José hacía, Dios, ¿qué cosa? Lo prosperaba. ¿Cuál es el secreto para ser prósperos? Según este pasaje. Ser diligente. Pero yo les pregunto, cuando dice, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿en qué tiempo está? En futuro. Muchas veces estamos trabajando y queremos ver luego los resultados de nuestro trabajo, ¿sí o no? Pero aquí dice que será prosperada. Tenemos que ser pacientes, tenemos que primero sembrar. ¿Cuánto tiempo creen que sembró José hasta que Dios lo puso como segundo después de Faraón? ¿No tienen idea? Bueno, hagan sus cálculos. Tenía 17 años cuando lo vendieron y cuando llegó a la presencia de Faraón y lo pusieron como segundo después de Faraón, tenía 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Y fue diligente en todo momento. Vemos que después lo metieron en la cárcel y aún en la cárcel fue diligente. Ahí les va, jóvenes. Esto es algo que de veras quisiera que se quedara tatuado en sus corazones. Cuando tú estás de ocioso o de ociosa y no haces lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, tu mente es un campo fértil para el enemigo. De tal manera que él fácilmente te puede desviar a hacer cosas que a Dios le desagradan. El segundo punto dice que hay que ser diligentes. El primero vimos que hay que ser obedientes. El segundo hay que ser diligentes. Y yo les voy a contar algo de mi propia vida que me pasó justo el año pasado o antepasado, ya ni me acuerdo, no fue el pasado. Mi esposo, Martín Maldonado, se tiene que cuidar del corazón porque tiene una enfermedad en el corazón. Y el doctor le había recetado que se fuera a nivel del mar. Entonces nos fuimos a Acapulco. De estar dando yo 4 estudios a la semana, llegamos a Acapulco y tuve que dejar los estudios y ya no daba absolutamente ningún estudio. ¿Saben qué me la pasaba haciendo? Conocen el Netflix, ¿verdad? Muchos de ustedes. Empecé a ver películas clasificación A, luego B, luego C, y ya ni les platico. Pero por estar de ociosa, el enemigo me guió y yo caí en lascivia. Pensamientos, imágenes venían a mi mente de lo que yo había visto y ahora entiendo de una manera más fácil a las personas que caen en pornografía o en lascivia o en lujuria. Pero todo empezó en mi vida, en ese caso, por estar de ociosa, por no hacer algo. Y los jóvenes, si no están haciendo lo que tienen que hacer, es bien fácil, y no solo los jóvenes, veo que también hombres caen muy fácil en ver pornografía, en ver cosas que no deben. Y eso te lleva a la lujuria, al libertinaje, y es un engaño bien sutil. Cuando me di cuenta de cómo me había alejado del camino, caí en una depresión muy fuerte, al grado de que yo no me podía perdonar. Yo dije, Señor, ahora sí te fallé tremendamente. Y lo que les decía al principio, Dios no busca personas perfectas. Busca personas que de corazón se arrepientan, se levanten
entiendan que tienen un propósito y le sigan para adelante. El libro que Dios me permitió escribir de cómo salir de la depresión fue porque caí en depresión muy profunda por haberle fallado al Señor. El último tema que abarco en ese libro es sobre la culpa. Y la culpa me invadió de una manera impresionante. Yo llegué a pensar que Dios ya no me podía usar. Yo dije, Señor, te he fallado muchísimo. Me aparté, me alejé. ¿Quién soy yo para que me vuelvas a usar? Pero ahora entiendo que tenemos un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y lo único que Él necesita es que realmente nos demos cuenta de nuestro pecado, nos arrepintamos realmente de corazón. ¿Y saben qué hace Dios con nuestro pecado? Dice Miqueas 7, 18 y 19. Si quieren, vamos para allá. Eso lo voy a hablar en Puebla, pero vamos a verlo aquí para los que no puedan ir a Puebla cuando toquemos ese tema. Vean lo que dice Miqueas 7, 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué dice? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo ya había leído muchas veces este versículo, pero cuando yo estaba escribiendo justo ese libro de la culpa, Dios me hizo estudiar más a fondo este último pasaje que dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y yo me decía, ¿por qué dice la Biblia en lo profundo del mar? ¿Por qué no dice solo pues echará en el mar y ya? Hemos visto películas y yo no dudo que haya gente que lo haya hecho, que agarran una botella, meten un mensaje en la botella y lo avientan al mar. Y tarde o temprano sale a la superficie y alguien lo encuentra en una costa, ¿sí o no? Pero ¿por qué dice la Biblia en lo profundo del mar? Y entonces me puse a investigar qué tan profundo era el mar. Hay un video en YouTube de James Cameron, que es el que hizo la película del Titanic. Y ustedes lo pueden buscar en YouTube, que bajó en un submarino vertical en las fosas de las Marianas por las Filipinas a la profundidad máxima que ha llegado el hombre. No dudo que haya unas partes más profundas, pero él llegó a 11,000 metros de profundidad. Y en ese video te van pasando la profundidad hasta donde bucean los buzos. Luego sigues viendo el submarino, te pasan la profundidad hasta donde nadan las ballenas, la profundidad hasta donde encontraron el Titanic, la profundidad que equivale a la altura del monte Everest, y eso era de 8,000 metros, o sea, el monte Everest mide como 8,000 metros. ¿Cuántos metros le faltaban para llegar? Si medía 11,000, 3,000. Y dice que ya casi llegando a los 11,000 metros, el submarino, la cápsula, por la presión, entró, o sea, se contrajo, y que los instrumentos empezaron a fallar. Y él tenía miedo que cuando llegara a la profundidad de 11,000 metros, no se soltaran unas pesas que traía la nave que hacía que bajara a esa profundidad. ¿Qué hubiera pasado si esas
pesas no se soltaban, ahí se quedaba, porque era un submarino independiente, no había un cable que lo subiera o lo bajara. Entonces él sabía que si esas pesas no se soltaban, pues ¿dónde iba a estar su funeral? Pues allá abajo, sus restos quedarían allá abajo. Cuando él bajó, describe ese mundo como un mundo alienígena, en donde los seres, los pocos seres vivientes que hay ahí, están ciegos porque no alcanza a llegar la luz del sol ahí, es oscuro, obviamente es frío, y se ven los animales bien raros. Dice que se siente una soledad impresionante y hay una presión atmosférica por la misma presión del agua. Y yo me puse a imaginar, yo estaba justo atravesando una culpa muy fuerte y así me sentía. Me sentía sola, que nadie me podía entender, lejos de Dios, en una obscuridad total, sin luz, siendo afligida por demonios, porque me cruzaba cada pensamiento tonto. Y ahí estaba yo. Y en ese momento el Señor me reveló que mientras tú no te puedas perdonar, tú estás ahí a 11,000 metros de profundidad. Yo no había entendido por qué a mí me costaba mucho trabajo perdonarme a mí misma. Con facilidad yo podía perdonar a otros. Y sabía que Jesús en la cruz del Calvario ya había perdonado mi pecado. Lo sabía aquí, pero yo no lo sentía, porque yo no me podía perdonar. Y mientras tú no te puedas perdonar, no puedes aceptar el perdón de Dios en tu vida. Entonces, así en esta condición en la que estaba yo, me invitó un pastor a Mérida y ahí le platiqué todo lo que yo había hecho. Yo estaba luchando de no, esos pensamientos, cuando tú te metes a ver pornografía o películas de clasificación Z que no debes de ver, esas imágenes te están persiguiendo a cada rato y es una lucha. Gracias a Dios ya no tengo esa lucha, pero por mucho tiempo la tuve. Esas imágenes venían a mi mente y cada vez que venían a mi mente otra vez me sentía culpable. Y yo saqué todo lo que traía con este pastor en Mérida y me decía, tenemos que ir a la raíz del problema. Y en el momento en que dijo eso, me acordé que a la edad de los 14 años, a mi mamá la iban a operar de un quiste en la matriz. Y ella me pidió que la acompañara al hospital. Y yo como andaba de rebelde sin causa. Porque le dije, no mamá, yo ir al hospital, no, ¿para qué? No, yo no te quiero acompañar. Y no la acompañé. Y esa noche alguien nos habló por teléfono, estaban mis hermanos y yo estábamos en la casa, y nos dijo, su mamá está falleciendo, está muriendo. Yo me sentí chinche. Al día siguiente yo le llevé una rosa y con todo mi corazón le pedí perdón. Y ella me dijo, sí, ahorita vienes con una rosa y me pude haber muerto. ¿Y eso qué? O sea, ¿de qué me sirve esa rosa? Esas palabras marcaron mi vida. Inconscientemente yo me decía, si mi mamá no me pudo perdonar, que es una figura de autoridad en mi vida, ¿quién es Dios para perdonarme? Si mi mamá no me pudo perdonar, ¿quién soy yo para perdonarme? Papás, a veces nos cuesta trabajo perdonar a nuestros hijos, pero créanme que mientras no los perdonan, o si nosotros les decimos, no te perdono, o entre nosotros, no saben la atadura que eso causa. Por más de 30 años, yo luchaba con esa falta de perdón hacia mí misma. Y me invadía la culpa.
Yo no sé cuántos jóvenes aquí o cuántas personas aquí estén luchando con culpa, pero ve a la raíz del problema. Y hoy es tiempo de que te perdones tú, no importa lo que hayas hecho. Dice ahí que va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Como hijos de Dios no podemos cometer el pecado imperdonable, porque la salvación no se pierde. Entonces cualquier pecado que tú hayas hecho, solo confiésaselo a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y perdónate tú, levántate y sigue adelante. Amén. Entonces, todo esto fue porque yo descuidé mi comunión con el Señor y porque caí en la ociosidad. ¿Se dan cuenta de todo lo que llevó? O sea, caí en lascivia por estar de ociosa. Y esa lascivia, luego me arrepentí, le pedí perdón al Señor, pero como no me podía yo perdonar, me llevó a la culpa. Y la culpa me llevó a la depresión. Y la depresión, yo quería morirme. Yo quería aventar la toalla. Y cuando tú quieres aventar la toalla, no permites que Dios te siga usando. Pero yo estoy aquí parada. No por mi esfuerzo, no porque sea yo la gran mujer que comparte y escribe libros, no, estoy aquí parada delante de ustedes por la gracia y la misericordia de Dios. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dale un aplauso al Señor. Yo no estoy aquí para juzgarte, porque podrías juzgarme más a mí. Yo estoy aquí para ayudar a levantarte, para que entiendas tú, persona, mujer, hombre, joven, anciano, el que sea, que Dios tiene un propósito en tu vida y que quiere usarte grandemente como usó a José. Y que quiere que seas cabeza y no cola. Que quiere que no seas del montón, que seas diferente, que seas una persona que influya en la vida de los demás. Que seas una persona de impacto. Que los demás vean y se ve tan mal que estaba y ahora no sé qué le pasó. Dios hizo algo en su vida. Y yo hoy puedo decir, Dios hizo algo grande en mi vida. Amén. Me perdonó y ya no estoy a 11,000 metros de profundidad. Esas pesas las dejé y hoy estoy arriba, no abajo. De ti depende. Gracias a Dios. Vayan ahora a Génesis capítulo 39. Y vamos a leer el versículo 7 al 12. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
El tercer punto para no ser del montón es guárdate en santidad. Yo sé que el mundo está de cabeza. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. El mundo, las películas que vemos, te enseñan que la unión libre no es malo. Te enseñan que la fornicación no es malo. Impulsan a los jóvenes a probar antes de casarse, me refiero a relaciones sexuales, que no se guarden en santidad, que para que conozcas y ya si te gustó bien y si no te gustó, pues ahí la botas y buscas a otra. Yo veo aquí un joven que obedecía a su padre, que fue diligente y que supo echarse a correr en el momento adecuado. Miren, a la edad de 19 años yo no conocía al Señor, pero nos comimos la torta antes del recreo. Sí saben lo que significa eso, ¿verdad? No me hagan explicarlo, por favor. El punto está en que quedé embarazada de Marto. Y yo lo que he visto, y con el corazón en la mano se los digo, es que cuando tú haces las cosas no en el orden de Dios, acarreas sobre tu vida maldición. Tuvimos muchas luchas, mi marido y yo nos casamos y todo, pero hablábamos del divorcio a cada rato. Nuestro matrimonio, muchos años, muchísimos años, fue un tormento. A pesar de ya ser pastores, no fue nada fácil nuestro matrimonio, porque tarde o temprano lo que tú siembras lo vas a cosechar. Yo veo ahora, por ejemplo, a mis 3 hijos. Veo a Marto, y él lo ha dicho, por eso con libertad lo puedo decir, y él mismo lo ha dicho, que se casó a escondidas. Y ha tenido aflicción en su matrimonio. Le están echando ganas y Dios los está levantando, gracias a Dios. Pero ha tenido luchas en su matrimonio. Veo a mi hija Daniela, que a los 17 años de edad también quedó embarazada y se casaron y ha tenido luchas en su matrimonio. Pero veo a mi hijo Andrés, que se guardó en santidad y se casó siendo virgen, y tú ves ese matrimonio que dices, wow, parece que están en la luna de miel todos los días. Y esto nadie me lo cuenta. Yo lo puedo ver. Entonces, si tú aprendes a guardarte en santidad y te casas como Dios manda, tú acarreas sobre tu vida bendición en tu matrimonio. Pero si tú siembras mal, ¿qué esperas? ¿Que todo salga bien? No. Entonces, aquí vemos José, cerca pasó la bala, podríamos decirlo así, porque alcanzó a quitarle la ropa y se fue pues casi encuerado, si no es que encuerado, no lo sé, ¿no? Pero pudo decir no. Y vean lo que dice el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría, qué dice? Contra Dios. O sea, él sabía que si se metía con esta mujer que no era su esposa, ¿contra quién iba a pecar? Contra Dios. Y dijo, no, es mayor el amor que yo le tengo a Dios que cualquier otra cosa, y se echó a correr. Ahora tú puedes decir, oye, le echó ganas, se guardó en santidad y como premio lo meten en la cárcel. ¿No? ¿Cuántas veces le has echado ganas en el Señor y te va como en feria? ¿Les ha pasado? Digo, nos hacemos cosas malas y sí, cosechamos cosas malas, pero ¿te ha pasado que te esfuerzas, que tratas y te va mal? Y muchos pueden decir, ay, ¿para qué les digo si me está yendo como en feria? Pero ¿saben qué? Dios lo estaba preparando para algo grande. 2
2 años estuvo en la cárcel y aún ahí fue diligente. Y algo que me impacta, vean lo que dice el capítulo 40, versículo 14, que es el punto número 4, que ahorita les digo de qué se trata. Dice Génesis 40, 14, había 2 presos en la cárcel y cada uno tuvo un sueño, un panadero y un copero, y bueno, él les interpretó los sueños y al copero lo iban a preservar con vida y al panadero pues le iban a dar cuello, ¿no? Y se los interpreta y luego le dice al copero lo siguiente: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, de que iba a regresar a ser copero, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Si se fijan, nunca le tiró a sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Dijo, no sé por qué estoy acá, fui hurtado de la tierra de mis padres y no sé qué hago aquí. Pero nunca dijo, mis hermanos me querían matar, mis hermanos me vendieron como esclavo y ahorita pues he sido esclavo y ahorita no sé por qué me metieron injustamente en la cárcel. Tú ves a un varón que supo perdonar. ¿Quieres marcar la diferencia? Sé una persona que perdone, que no se amargue. Vean lo que dice Hebreos 12:15 y ahorita regresamos. ¿Ya lo tienen? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tú estás albergando en tu corazón amargura si no has podido perdonar a la persona que te ha hecho daño. Jóvenes y jovencitas, tal vez tú has pasado por alguna violación o algún abuso sexual y no has podido perdonar. Mientras tú no puedas perdonar, tú estás estancado, estás estancada y no puedes avanzar. Y Dios te quiere bendecir y Dios te quiere usar y Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, pero mientras tú no aprendas a decir ya basta, voy a perdonar, me voy a levantar y le voy a seguir adelante con mi vida y dejas de mirar hacia atrás, Dios no te puede ayudar. Frenas las bendiciones que Dios tiene en tu vida. Dios nos está permitiendo, primero Dios, el 25 de agosto va a salir un libro que se llama Ya Basta, Sanidad Interior. Está enfocado en la mujer, pero en sí los puntos sirven para hombres y mujeres. Pero a raíz de lo que yo viví, y vi cómo este pastor de Mérida, Dios lo usó para levantarme y sanar heridas que yo traía de mi pasado. Dios me ha permitido escribir este libro. Y yo estoy segura que así como Dios me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Pero tú tienes que tomar la decisión de decir, ya no quiero seguir igual. El primer punto o el primer paso para que tú puedas recibir sanidad es hablar y no callarte lo que has vivido, y es perdonar. El perdón es la llave más importante para ser libres.
Y mientras tú no perdones a tus padres, tal vez tu padre te abandonó, tal vez tu madre te abandonó o no te da el cariño que tú necesites, eres el patito feo. Mientras tú no aprendas a perdonar, tú estás estancado, te amargas. Y saben, un síntoma de la amargura es que todo lo ves mal y crees que todos la traen contra ti y no puedes ver nada bueno. A mí me impacta José porque él supo perdonar. Vean lo que dice Génesis, regresen a Génesis, capítulo 41. No, váyanse a Génesis 45, perdón. Y les explico antes de leerlo. José, después de estar 2 años en la cárcel, finalmente tiene un sueño Faraón. Él interpreta ese sueño y Faraón vio la sabiduría que Dios le había dado a José, porque dio no solo la interpretación del sueño, sino le dijo lo que tenía que hacer en el tiempo de vacas flacas y tiempo de vacas gordas. Y vemos que después los hermanos de José, como había una hambruna tremenda, fueron a comprar alimentos. Ellos no sabían quién era José. Él sí los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Y vean lo que dice el 45, capítulo 45, del 1 en adelante. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y vemos después que los abraza. Ellos se quedaron en shock porque dijeron: ¿cómo va a ser José? Y si tú sigues leyendo la historia, podemos ver que él no guardó resentimiento en contra de sus hermanos, los perdonó. ¿Por qué? Porque entendía que había un propósito detrás de todo esto. Déjame decirte algo, y esto se los dejo de tarea y con esto concluimos. Vayan a Romanos 8:28. ¿Ya lo tienen? Dice: y sabemos que a los que, ¿qué? Que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Con el corazón en la mano, ¿quién de aquí ama a Dios? Que levante la mano. Entonces este pasaje es para ustedes, ¿o no? Dios es tan lindo que todas nuestras metidas de pata las transforma en bien. Que las cosas malas que tú has vivido a lo largo de tu infancia, de tu juventud, de tu adolescencia, las transforma en bendición. Yo no sé por qué últimamente Dios me ha mandado a muchas jovencitas que han sido abusadas sexualmente. Pero ellas ahora entienden que
cuando sean sanadas, y muchas ya están siendo sanadas, Dios las va a usar a ellas para ayudar a otras mujeres que han sido abusadas. Yo pasé por cosas fuertes, pero si todo esto que yo pasé les sirve a ustedes para levantarse, alabo al Señor por ello. Yo sé que Dios ya me perdonó, y si estoy aquí es para ayudarlos. Y Dios permite a veces que pasemos por cosas fuertes para ayudar a otros en la misma situación que uno pasó, para que puedas comprenderlos, para que haya esa empatía. Amén. Entonces José, él entendió que tenía un propósito, pasó por cosas muy difíciles, pero Dios lo pudo usar grandemente. Dios te quiere usar a ti, porque los hijos de Dios no tienen que ser hijos del montón, y ustedes, Dios no quiere que sean hijos del montón. Quieren que marquen la diferencia. No importa lo que hayas vivido, no importa si te rechazaron, no importa si no te aceptaron, no importa si fuiste la niña o el niño sin amor. Dios te ama, y te ama muchísimo. Y antes de ministrarlos, yo quisiera preguntar si hay alguien quien viene aquí por primera vez y que quiera recibir hoy a Jesús en su corazón. ¿Hay alguien que nunca le ha dicho: Jesús, hoy te abre la puerta de mi corazón, te necesito y quiero empezar a conocerte? ¿Hay alguien? Si hay alguien aquí, yo te pido que levantes la mano para orar por ti. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, repítanla conmigo, en voz alta, así, en voz quedita, para que reciban a Jesús en su corazón. Si hay alguien más que quiera recibir hoy a Jesús en su corazón, lo puede hacer. Y créeme que va a ser el día más importante de tu vida, porque vas a pasar de muerte a vida. Jesús, en esa cruz del Calvario, pagó un castigo que tú y yo merecíamos por pecadores. Pero en esa cruz, Él nos extiende la salvación y el perdón de nuestros pecados. Repitan esta oración, y si quieren los demás acompañarme, inclinen su rostro y repitan esta oración. Díganle: Padre Celestial, gracias por mandar a Jesús a morir en una cruz por mis pecados. Gracias, Señor, porque en esa cruz derramaste tu sangre para limpiarme. Y hoy, Señor, te confieso mis pecados, tú los conoces, y te pido que me perdones. Y Señor Jesús, gracias, porque no te quedaste clavado en esa cruz, sino que resucitaste al tercer día y estás ahora a la diestra del Padre. Pero hoy, Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Hoy te digo: dirige mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien más que haya hecho esta oración? Que levanten su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Los que hayan hecho esta oración por primera vez pueden mantener su mano levantada. Van a pasar unos edecanes para entregarles algo. ¿La pueden levantar, por favor? Gracias a Dios. Aquí hay otra persona. Ahí hay otra persona. Ahí hay un joven. Después, ahí hay un joven y aquí hay una ya son de la familia. Una chicuela. Amén. Los felicito. Es la decisión más grande. ¿Por qué no los de al lado le dan un abrazo a la persona que haya recibido a Cristo, o lo felicitan y le dicen: bienvenido,
Qué bueno que hiciste esta decisión. Ahora fíjense bien, yo no sé, yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Si Dios te habló en algo de lo que hemos visto el día de hoy y tú le quieres pedir perdón, no me tienes que decir a mí de qué, Dios lo sabe. Yo te invito a que te pongas de pie. Si quieres decir, Señor, hoy me doy cuenta que tú eres un Dios de oportunidades, quiero que tú me uses como tú quieras y quiero que tú me perdones. Ponte de pie si quieres hacer eso. Dice la Biblia en el Salmo 51, cuando David se arrepintió de su pecado, dice: al corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Dios conoce tu corazón. Inclina tu rostro y yo quiero que tú platiques con Dios y le confieses a Él el pecado que tú sientas que hayas cometido y que le digas: ayúdame a levantarme. Sé que te he fallado, pero hoy quiero que me limpies, que me restaures y que me levantes. Confiésale a Jesús tu pecado, tus pecados. Tal vez has estado de ocioso, tal vez has permitido ver cosas que a Dios no le agrada, como la pornografía, películas que tú sabes que a Dios no le agradan. Tal vez tú has caído en adulterio y tu esposa no sabe, o tu esposo no sabe. Hoy arrepiéntete y vuélvete con todo tu corazón al Señor. Tal vez tú, joven, has caído en fornicación. ¿Quieres bendición? Hoy apártate de eso. Dile a tu novio o a tu novia: hasta aquí. Quiero agradar a Dios. Ya no quiero seguir en esto. Dios hoy te puede limpiar de todo pecado. Confiésale tu pecado. Tal vez tú has sido un joven rebelde y no te ha gustado obedecer. Y hoy Dios te dice: hijo, ¿quieres que te vaya bien? Obedece a tus padres para que yo te pueda bendecir. Padre Celestial, tú ministralos, Señor. Tú abrázalos y diles cuánto los amas. Que no estás molesto con ellos, que al contrario te gozas de que se hayan arrepentido de sus pecados. Y hoy en voz alta repite esta oración. Dile: Padre Celestial, levanta tus manos si quieres. Dile: gracias. Gracias, Jesús, porque en esa cruz tú pagaste por mi pecado. Y hoy ya confesé mi pecado, pero hoy decido recibir tu perdón y perdonarme a mí mismo o a mí misma. En voz alta di: me perdono y me bendigo en el nombre de Jesús. Y me levanto sabiendo que en la cruz Jesús ya pagó el castigo que yo me merecía. Gracias, Jesús, por lavarme, por limpiarme. Y me levanto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Les digo algo? Y están perdonados. Que Dios los bendiga.